hoy hubo una emboscada a personal de la Secretaría de Seguridad en el Estado de México y de la Fiscalía. Hubo pérdida de vidas, mis amigos, se perdieron vidas. Esta acción ya fue condenada por la Fiscalía, condenan la agresión y refrendan el compromiso de que estos hechos no van a quedar impunes. Insisten en que los autores de este cobarde ataque serán identificados, perseguidos, detenidos y presentados ante la autoridad. Pero veo varios comentarios en donde ya le están dando nombre y apellido a los autores de esta emboscada y lo relacionan con la familia michoacana. Entonces, cuando vemos que hablamos de cárteles, hablamos de grupos de criminales que emboscan a la autoridad y los matan, hablamos de un completo descontrol en la entidad, un descontrol que en el Estado de México se ha querido ocultar, porque no vemos a un Alfredo del Mazo siendo tan cuestionado, y mucho menos por los medios de la entidad, sobre la inseguridad del Estado. Y no me van a decir que el Estado de México es de los estados más seguros, porque sabemos perfectamente que no. Ecatepec, por aquí, sabemos que es pueblo mágico, y no porque tenga el título de los pueblos mágicos, sino porque entras con todo y sales sin nada, y eso sí sales. Entonces, estos temas que aquí ya tomamos como un poco hasta de jiribilla y le damos un tono irónico para que no sean tan deprimentes, siguen y seguirán pasando. Quiero compartir con ustedes el pronunciamiento que emiten las autoridades sobre los hechos. Es importante escucharlo. Hablan de que van a hacer justicia, hablan de que van a dar con el paradero de las personas, pero lo seguimos viendo bastante complicado. Vamos a ver, escuchar los pronunciamientos sobre estos hechos en donde pierde vida el personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y también de la Fiscalía del Estado de México en una emboscada. Este jueves, un convoy integrado por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue emboscado por un grupo de la delincuencia organizada en la zona de Llano Grande, en el municipio de Coatepec, Carinas. El convoy realizaba labores de patrullaje en la región, justamente para el combate a grupos delictivos que operan en esa zona de la entidad. Hasta el momento, se tiene información sobre el fallecimiento de 8 elementos de la Secretaría de Seguridad y de 5 elementos de la Fiscalía General de Justicia. Esta agresión es una afrenta contra el Estado mexicano. Responderemos con toda la fuerza y con el respaldo de la ley y la legitimidad. En este momento, se realizan operativos tierra y aire conjuntos con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y el Centro Nacional de Inteligencia, con el fin de ubicar y aprender a los agresores. La Coordinación General de Servicios Periciales y la Policía de Investigación realizan en estos momentos, en el lugar de los hechos, las diligencias necesarias para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de los indicios y datos de prueba. Las instituciones que formamos parte de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México condenamos este artero y cobarde crimen. Las familias de los servidores públicos que fallecieron este jueves tendrán todo el apoyo y todo el respaldo de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Vamos a ir por ellos y los presentaremos ante la justicia. Perdón, pero ¿vamos a ir por ellos y los vamos a presentar ante la justicia? ¿Neta? Permítanme no mofarme de esto, pero ¿neta? Quiero retomar el Twitter, los hilos de Oscar Balmen, es un periodista especializado en seguridad, donde él es el que retrata quiénes estarían detrás, a quién se le atribuye esta emboscada. Y no es para menos, ¿no? Ver cómo insisten en que, espérenme tantito, ahorita yo lo resuelvo. No, miren, Oscar Balmen alerta sobre el PES, presunto autor intelectual de la masacre de 13 policías en el Estado de México. Este capo estaría en la mira o estuvo en la mira de Alfonso Durazo cuando era secretario de Seguridad, antes de decidir ir por la gobernatura del Estado de Sonora. La masacre de estos 13 policías es atribuida, insisto, al PES, líder de la familia michoacana. En abril del año pasado habló Oscar Balmen con un empleado de el PES que repartía narcodespensas por la pandemia. Y aquí están, de hecho, las notas, ¿no? Donde hablan de esto. Acá, mis amigos,
pues lamentablemente estamos hablando de un grupo criminal que lleva mucho tiempo operando en México. Oscar Balmen hace 5 horas también pone, en otro país, lo que pasó hoy a la 1 de la tarde en Coatepec, Harinas Edomex, sería un escándalo mayúsculo. El crimen organizado emboscó policías y el ataque dejó al menos 12 fallecimientos entre uniformados y civiles, pero en México ni siquiera se da trending topic en Twitter. Y sí, no es trending topic en Twitter, no se está hablando de esta emboscada y eso preocupa porque se ha normalizado. El hecho de que hoy veamos que más criminales le están ganando a los policías no es una buena nota, no es un buen indicador. El hecho de que veamos que grupos criminales emboscan y asesinan elementos de seguridad no es un buen indicador. Estamos hablando de cómo se sobrepasa, de cómo se está sobrepasando a las autoridades. Es más, hablamos de la cuasi nula existencia de autoridades en México. El Estado de México, una de las entidades peligrosas, con mayor número de violencia, mayor número también de asesinatos, feminicidios, también ha subido mucho en este tipo de asesinatos, en este tipo de homicidios, y lamentablemente, pues hasta ahora domina la familia michoacana, que si el cártel Jalisco, vaya, ¿cuántos grupos criminales no han pasado por el Estado de México? Es como la casa de vacaciones de muchos criminales que tienen sede en otros países, en otros estados, perdón. Mientras su sede nacen en un estado, prácticamente el Estado de México es su patio trasero. Y ahí van y también hacen sus desmanes. Y acá, insisto, no es una buena nota. Y yo pregunto, ante una entidad priista, eternamente priista, que no ha votado por una renovación, porque siguen votando por el PRI. Podemos poner en disyuntiva la elección pasada, ¿no? Porque ahí está el tema de Delfina Gómez, que si la ganó y se la robaron, lo podemos poner en disyuntiva, pero hablemos de un estado que no tiene una alternancia todavía y que lamentablemente el PRI sigue manejando la entidad. Y es una entidad que de a tiro por viaje tiene ese tipo de incidentes, donde la policía es sobrepasada. Pregunta millonaria, ¿qué está haciendo el gobierno del estado? ¿Comprar más patrullas? ¿Para qué quieres comprar más patrullas? Siempre lo he argumentado. ¿Por qué compras más patrullas si no tienes policías? ¿Cuánto le pagan a los policías en el Estado de México? Puedes tener pocos, pero si los tienes capacitados, uno la confronta. Es eso. ¿Pocos y capacitados? Pues ni muchos, ni pocos, ni capacitados, ni no capacitados. No hay elementos de policía. ¿Quién hoy por hoy quiere arriesgar su vida por un sueldo miserable, sin seguro para su familia? Porque dejen ustedes ellos. Alguien que tiene la convicción de arriesgar su vida, lo que más le importa es que si se llega a morir, pues su familia quede protegida, que sus hijos pues tengan la escuela garantizada, que a su esposa le sigan pasando algún tipo de recompensa o de remuneración o de dinero por el seguro, ¿no? Que estaría cubriendo el hecho de que haya fallecido su marido o su esposa en labores. Eso no está garantizado. El sueldo de un policía no es superior a los 8,000 pesos. Y eso si bien les va. Y aparte, las corporaciones los traen castigados. Las corporaciones que están vinculadas con el crimen organizado los castigan. Los exámenes de control los usan a modo también de castigo. Los manosean. Me ha tocado escuchar cómo oficiales cumplen con el examen de control, pero como quisieron hacer las cosas bien, el comandante que está haciendo las cosas mal o que trae una vinculación más cercana con el crimen organizado, los castiga y les pone a hacer jornadas laborales muy largas, los manda a hacer ejercicio por muchas horas, los dejan encerrados, o sea, los revientan. Así es, esa es la expresión, los revientan, a modo de que no rindan. Y ahí es cuando los buscan torcer. Hay una corrupción que se ha generado desde las propias corporaciones, con policías y para policías, para que todos al final terminen sometidos al poder. Hay una corrupción importante que no se ha combatido. Y esto no es solamente responsabilidad del gobierno federal. La primera responsabilidad recae en el gobierno municipal y en el gobierno del estado entra la segunda responsabilidad. Y como tercera responsabilidad ya entra la autoridad federal.
No podemos decir que, ya llegué, gobierno federal, resuélvemelo. Tú me los capacitas, tú me los das, tú me los pagas, tú me los pones. No. La primera responsabilidad recae única y exclusivamente en el municipio, porque es el municipio quien tiene el control de cuántos policías necesita para la cantidad de habitantes que tiene. Después entra el gobierno del estado con prioridades para qué municipios necesitan más atención porque tienen mayor incidencia delictiva. Y posteriormente entra el gobierno federal a apoyar a aquellos estados que están sobrepasados. El caso del Estado de México está sobrepasado desde hace muchísimos años. Muchos años lleva sobrepasada la violencia ahí en la entidad y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, la primera pregunta, pues es particularmente para el alcalde de Coatepec Arenas, posteriormente para el gobernador del Estado de México y al finalizar, la pregunta expresa es para la Secretaría de Seguridad. Estamos hablando del área metropolitana, de nuestro bonito y hermoso México. ¿Qué han hecho? ¿Se ha solicitado la intervención de la Guardia Nacional? ¿No se ha solicitado? ¿Cuántos elementos se solicitaron? ¿Cuántos no? ¿Qué estrategias se están buscando llevar a cabo, particularmente en el Estado de México, con el crecimiento de la violencia en estos límites que ya, insisto, sobrepasaron lo natural?